La homeopatía encontró en un postulado que se llama simili simili obscuranter, que es curar lo similar con lo similar. Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Ríos y el día de hoy traigo otro programa más para nuestro canal Tejiendo Redes en Amor. Y el día de hoy es un programa súper especial que tiene que ver todo con la salud. Y para eso vino un invitado súper especial, el doctor Andrés Lagunas López. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Sofi? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito con todos, esperando sea de su utilidad. Bueno, doctor, antes de poder iniciar con el tema, para usted, ¿qué es una mujer? Ok, para mí una mujer es un organismo, primero que nada es un organismo vivo, un ser humano, un ser vivo, un ser sintiente, ¿no? Y finalmente es el factor fundamental de vida de los seres humanos en esta tierra o en este espacio al cual denominamos tierra. La mujer es la piedra angular de la vida. Sin la mujer no existiría la propia fertilidad. Si nos vamos a distintas ramas, la filosofía, la ciencia, pues vamos a concluir que inclusive Dios puede ser mujer, ¿no? Por allí, por ese detonador que se tiene de creación, de vida, de todo esto. Entonces la mujer es la piedra angular, nada más y nada menos de donde desciende lo que nosotros conocemos como la vida. Excelente. Y bueno, entonces, ¿qué significa ser hombre? Ok, ser hombre tiene distintas connotaciones, ¿no? A lo largo de la historia, pues vamos a entender al hombre desde distintas posturas, ¿no? Nosotros de pronto vamos a encontrar postulados en la propia religión, al ser humano le dicen el hombre o los hombres, ¿no? Y si nosotros nos vamos al lado biológico, al lado natural, de igual forma es un ser natural, es un ser sintiente, es un organismo vivo que desciende directamente de la mujer, ¿no? Nosotros como hombres pues obviamente compartimos esta vida que nos es dada, que nos es heredada por parte de la mujer. Claro, nosotros hacemos esa fusión, ¿no? Nosotros somos fundamentales en este proceso. Finalmente el hombre es un ser que también siente, es un ser natural, es un ser que tiene iguales derechos, iguales obligaciones, responsabilidades que las mujeres. Y bueno, pues como tal también lo vamos a derivar sobre todo en el área médica. Pues el hombre es el organismo vivo como tal. Vamos a hablar en la anatomía humana, pues desde el punto de vista médico hablamos de el cuerpo humano o el cuerpo del hombre desde los postulados antiguos, pero finalmente pues el hombre sigue siendo un ser vivo, organismo natural, exactamente lo mismo que la mujer o los animalitos, etcétera, pero somos de una especie pues distinta. Excelente, doctor. Y platíqueme un poco acerca de la homeopatía, por favor. Bueno, la homeopatía es una rama de la medicina o es una de los brazos que tiene la medicina como ciencia. La medicina como tal, pues nosotros la vamos a encontrar en sus prácticas en la antigua Grecia, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ver que el padre de la medicina pues es el buen Hipócrates, que sigue postulados de su papá. A su papá no lo conocemos como el padre de la medicina porque los postulados los formula Hipócrates a partir de sus análisis, sus experimentos, sus observaciones, y de ahí pues nace lo que es la medicina. La homeopatía no es otra cosa más que una serie de procesos que son diversos o son distintos a otras prácticas médicas. Es decir, tenemos la medicina como todo el mundo la conoce, que es, tenemos un síntoma y vamos a curar ese síntoma con algo que lo contrarreste. Si yo me inflamo, desinflamatorio; si yo tengo diarrea, tomo un antidiarreico. Y bueno, la medicina a través de sus postulados, hay un filósofo, ¿verdad?, el padre de la medicina, que es Samuel Hahnemann, que ya estamos hablando de los años 1700, ¿verdad? Él es un científico alemán adelantadísimo para su época, y finalmente él no se dedicaba a la homeopatía, ¿no? Él vio que en la práctica médica pues existían algunas áreas de oportunidad, ¿no? Que en lo personal para él
pues se podían pulir, y entonces a base de esa observación él se dio cuenta que había elementos en la propia naturaleza, y tomando algunos postulados del propio Hipócrates, pues habla de los elementos naturales, de los humores del paciente, habla de muchas cosas, y desarrolla, a base de la observación se da cuenta que los síntomas de una enfermedad se pueden curar con un medicamento o con una sustancia o con un elemento que provoque la misma enfermedad. Es decir, la homeopatía encontró en un postulado que se llama simili simili obscuranter, que es curar lo similar con lo similar. No es medicina alternativa, es medicina. La medicina alópata es medicina, la medicina tántrica es medicina, la medicina chamánica es medicina, la alternativa la tiene el paciente. Entonces, todo tipo de terapia médica es una alternativa, no la homeopatía es, por ser diferente, es medicina alternativa. La alternativa siempre la van a tener los pacientes. Pero en este punto hay que llegar a la conclusión de que la homeopatía es medicina, puesto que se aplican terapias y medicamentos para contrarrestar. Nosotros curamos enfermos, obviamente vamos a tratar de quitarle sus enfermedades. Me parece para resaltar esta parte de que la alternativa somos nosotros, porque sí tiene la terminología de medicina alternativa a este concepto que tenemos como medicina alópata. Sin embargo, nos vamos a quedar con esta idea de que nosotros tenemos la decisión de mirar dónde queremos sanarnos, dónde queremos obtener esta medicina. Y bueno, también se habla mucho de que las enfermedades realmente no existen, ¿no? Que realmente nosotros somos los que vamos somatizando a raíz del contexto, del espacio donde estamos. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? Sí, fíjate, Sofía, que en este punto es importante entender, ¿no? Porque van a decir, bueno, yo me he enfermado, entonces por supuesto que yo he visto una enfermedad y existe, ¿no? Porque finalmente todo lo que vemos, en todo lo que vemos creemos, ¿no? Existe una enfermedad. ¿De qué se trata esto? Nosotros en la homeopatía sabemos que somos seres naturales que nacemos con cierto tipo de condiciones. En realidad no nacemos enfermos, nacemos única y exclusivamente como tenemos que nacer. Así naciera sin un ojo, sin una pierna, genéticamente distinto, porque eso sí puede ocurrir, que tengamos a lo mejor algunas cuestiones no formadas, etcétera. A eso no le podríamos llamar una enfermedad. No, nosotros nacemos con salud. Y nosotros nacemos con un porcentaje de salud, ya sea el 100% o un poco menos de nuestra salud como seres vivos, como esos organismos que estamos definiendo, pero no nacemos con enfermedades, ¿no? Nosotros nacemos en un entorno en el que después podemos contraer las enfermedades como cualquier organismo, es decir, estando en el entorno natural vamos a desarrollar ciertas patologías por los elementos que se encuentran en la naturaleza. No obstante, la homeopatía también analiza siempre la parte mental y la parte emocional de un paciente, es decir, vamos a analizar desde su idiosincrasia, su cultura, su contexto, su alimentación, sus hábitos. Tenemos la imperiosa necesidad de explicarle a la gente que no porque respiremos sabemos cómo respirar, no porque comemos sabemos cómo comer. Entonces, no porque lloramos sabemos por qué lloramos, no porque tememos sabemos controlar el miedo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros mismos primero tenemos que percibir, detectar, observar, analizar, reflexionar y de ahí construir hábitos saludables en nosotros mismos. Entonces, siempre vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestras propias curas desde nuestra propia persona. Obviamente vamos a tomar algunos elementos de la propia naturaleza que van a equilibrar nuevamente nuestra salud. No existe una enfermedad, la vamos a entender como el desequilibrio de la salud que todos los días y todo el día nos pasa a todos. Es decir, en la mañana amaneces muy bien, a los 20 minutos te puede doler la cabeza. Eso no significa que estés enfermo, significa que tenemos un desequilibrio y que tenemos que encontrar la manera después de reajustarlo.
¿no? A lo mejor más al rato te mareaste, sentiste la boca seca, etcétera. Vamos a revisar en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en los elementos que hay fuera, qué ocasionó ese desequilibrio o qué está ocasionando ese desequilibrio, y lo vamos a tratar de volver a equilibrar. Eso es todo. Como tal, no somos seres que estemos hechos o diseñados para enfermarnos, sino a base de lo que hacemos muchas veces nos desequilibramos. Somos una máquina perfecta. De hecho, nuestro cuerpo está diseñado para curarse básicamente solo. Excelente. La medicina homeópata, ¿de qué está elaborada? Está hecha a base de elementos naturales. En la naturaleza vamos a encontrar los elementos básicos, ¿verdad? Encontramos el aire, encontramos el fuego, encontramos el agua, encontramos la tierra sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ver que todo producto derivado de la tierra, llámese hierbas, plantas, minerales, van a tener que ver con el desarrollo de la homeopatía, el desarrollo de la medicina como tal, porque si nosotros nos vamos a la propia historia del hombre, pues vamos a ver que se curó con los elementos que iba encontrando, ¿no? El hombre no pudo hacer un medicamento químico de ninguna forma, ¿verdad? Consumió una hierba, consumió un fruto, consumió un vegetal, y se curó, ¿no? La propia agua le encontró sus finalidades curativas, y por eso encontramos que la podemos consumir, un fruto lo podemos consumir. Y entonces la homeopatía desarrolla postulados. Samuel Hahnemann muy hábilmente ve que las plantas, cuando una persona sana las llegaba a consumir, le generaba ciertas patologías, ciertos desequilibrios. Y entonces empezó, a base de esa experimentación y esa observación, a aplicarles ciertos elementos a personas que estaban sanas, el mismo elemento que había enfermado a la persona con esa patología, y se dio cuenta que con base en esas experimentaciones pues había elementos de la naturaleza que curaban, así como enfermaban, esa misma enfermedad que causaban la curaban. Entonces vamos a ver en los elementos, de repente me dicen, como el aire. Bueno, tenemos una planta que se llama Aconitum napellus, es una planta de Europa Oriental, y normalmente se encuentra en cascadas, se encuentra en zonas húmedas, frías, airosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la observación de Samuel Hahnemann y de los siguientes científicos, ¿no? Porque vienen muchos científicos después de él, muchos alumnos, como todo Hahnemann es un maestro, y empiezan a darse cuenta, ¿no? Aconitum napellus, a base de diluciones, de trituraciones, de ciertos procesos de laboratorio, se encontraron dosis exactas para podérsela dar a una persona, y decíamos, a ver, ¿qué te pasa como paciente? No, pues ¿sabes qué? Me duele la garganta, tengo gripa, tengo tos, me duele la cabeza. Ok, ¿qué te pasó o qué estabas haciendo ayer? Fíjate que estaba sentado viendo la televisión, únicamente salí a comprar el pan, a comprar leche, a comprar insumos, y me dio un aire muy frío, estaba medio empezando a llover, lo respiré y resulta que me enfermé. Y entonces en automático el médico homeópata revisa esa sintomatología y dice, es un paciente aconitum. Y entonces le vamos a diagnosticar aconitum por esa sintomatología. Ahora, me puedes decir, no, pues es que yo soy una persona temeroso, me da miedo la muerte, pero también soy perfeccionista. Y entonces vamos a encontrar que Hahnemann se relaciona con otros científicos como Gurdjieff. Hay infinidad de científicos. En México está el doctor Proceso Sánchez, ¿no? En los filósofos está Galeno, Paracelso. Se tienen muchos postulados y entonces empiezan a relacionar, ¿no? Y vamos viendo que hay ciertos elementos de la naturaleza que nos curan muchas de las patologías que nosotros vamos desarrollando o que nos desequilibran la salud. Si bien, bueno, pues de ahí podemos desarrollar terapias como la medicina china, la acupuntura, etcétera. Nosotros vamos viendo que en efecto todas las curas se encuentran directamente en la naturaleza. Claro, ya cuando entramos a la quirúrgica, cuando empezamos a la clínica, cuando vamos a otros procesos de la medicina, bueno, entenderemos que también vamos a echar mano de la física mecánica, de la química, de la propia biología, pero de esa manera es como se descubre y se desarrolla los postulados de la homeopatía. Excelente, doctor. Y ahora platíqueme, ¿qué repercusiones o contraindicaciones puede tener en los seres humanos? En este momento ninguna, porque se descubrió
que se hacen estos procesos químicos distintos del laboratorio. Nosotros no trabajamos con cosas artificiales, ¿no? Trabajamos directamente con la naturaleza y la vamos diluyendo. Tenemos ahí mitos de, estamos estigmatizados por algunos personajes de la medicina, ¿no? Porque nos dicen que nosotros trabajamos con agua o que nosotros trabajamos con azúcar, cosa que es completamente falsa. Nosotros trabajamos con algo que se llaman diluciones, es decir, vamos a quitar los niveles de toxicidad de un elemento natural y vamos a dejar únicamente los elementos curativos de o las funciones curativas de ese elemento. Entonces imagínense que si yo le digo que le voy a dar arsénico para curarse, usted va a decir que estoy loco, ¿no? Si el arsénico lo tomaban los alemanes para irse cuando no estaban de acuerdo con las consecuencias de lo que hacían. Sin embargo, estamos hablando de que el arsénico pasa por ciertos procesos, ese es mineral, y entonces va a pasar por un proceso diferente hasta llegar a sacar una, imagínense, se llama centésima parte, eso es un mini polvito, ¿verdad? ¿No? Esa microdosis, efectivamente, y vamos a llegar a diluirla con el agua, ¿no? Pero no es agua propiamente natural, tenemos nuestras bases, tenemos cosas que utilizamos, sin embargo nosotros sabemos que el agua posee por sí sola una memoria genética, y al tener una memoria genética no se necesita que yo le ponga una tonelada de arsénico para que usted se cure, con una sola parte, y nosotros vamos viendo que hay una sintomatología que genera el arsénicum, que es una propia sintomatología que va a empezar a curar. Arsénicum lo vamos a dar en cuestiones digestivas, en cuestiones respiratorias, en cuestiones mentales y emocionales. Y entonces nos vamos dando cuenta también que hay elementos en la naturaleza que equilibran o desequilibran también la salud emocional, que también ayudan al sistema nervioso o también lo calman o lo alteran. Y entonces vamos viendo que la homeopatía va a generar tratamientos a base de curar problemas nerviosos, crisis de sueño, ansiedades, depresiones, estrés, etcétera, que si nosotros nos venimos al siglo XXI, en este 2023, pues vamos a ver que son padecimientos o son por allí desequilibrios que la propia medicina tradicional o la medicina general que nosotros estamos viendo, pronto no combate como tal, y si lo combate con alguna sustancia demasiado fuerte, que puede llegar a tener alguna complicación en otro lado. Yo comprendo el sentido de su pregunta, ¿no? Porque normalmente vemos que hay medicamentos que pueden generar por sí solos un trastorno en otro órgano del cuerpo. Bueno, la homeopatía, si bien no está exenta a lo mejor de poder llegar a generar algún grado de toxicidad en la salud, es completamente mínimo o nulo. Y la verdad es que es un tratamiento suave, delicado, de mucha calidad, de mucha dignidad, y es muy recomendable para todos los pacientes. Claro que como no tenemos presentaciones comerciales, colores, títulos me refiero a temas, ¿no? Temas comerciales, pues también estamos bajos en costos porque nuestros experimentos, nuestros tratos son mucho más económicos, ¿verdad? Porque no metemos tanta ciencia, por así decirlo, aunque es ciencia lo que estamos haciendo. Nosotros finalmente damos un medicamento más puro y tratamos la patología en su estado más puro. Entonces, por supuesto, es mucho más económico para el bolsillo de la gente, a lo mejor puede ser un poco más holgado el tratamiento, pero se va a asegurar de manera más eficaz la cura. Y pues no vamos a tener a lo mejor a contracorriente algún padecimiento en otro órgano. Eso no quiere decir que en lo que yo le estoy administrando un tratamiento no se pueda desequilibrar de otra cosa, en una patología nueva, pero no sería a causa de la homeopatía o a causa del medicamento homeopático, sino sería un desequilibrio natural de su salud que podríamos igual tratar con medicamentos homeopáticos. Bueno, la medicina homeopática, produce dependencia. No, para nada, es decir, en realidad nosotros vamos a dar el tratamiento única y exclusivamente en lo que dura la patología en culminar.
¿no? Cuando nosotros tengamos equilibrada la salud nuevamente, pues vamos a ver que no tengamos alguna recaída, algún nuevo síntoma derivado de esto, y al no verlo el tratamiento se suspende y no conozco persona alguna que requiera estarlo tomando para sentirse bien. Claro, existen idiosincrasias, existen mentalidades, ¿no? Hay personas que se hacen dependientes de sus medicamentos, pero más bien por hábito. No tanto porque tengan alguna sustancia que los lleve a esa adicción, sino porque asocian su estado de bienestar al estar consumiendo todo esto. Eso sí, si usted es un paciente sano que está consumiendo un medicamento, pues por supuesto, como le dije, el medicamento le va a generar el síntoma que cura. ¿Por qué? Porque ya no tiene usted ninguna patología. Por lo tanto, ya no tendríamos que estar atacando ninguna sintomatología y ya no se consideraría necesario consumirlo, ¿no? Entonces, al curar la enfermedad, al aliviar la enfermedad, suspendemos el tratamiento. Y bueno, doctor, ¿algo más que nos quiera decir para ir cerrando este tema? Pues sí, ya nada más como última acotación, explicarle que nosotros no estamos distanciados o estigmatizando a la medicina general. Nosotros echamos mano también de la medicina general, es decir, que si usted va a requerir un tratamiento de metformina, pues va a tener que tomar su metformina y a lo mejor puede llevar a la par un tratamiento con nosotros para tratar, digamos, la diabetes. Nosotros no somos muy creyentes a lo mejor de una quimioterapia, pero podemos dar respaldo a esa quimioterapia con nuestro propio tratamiento, aunque tenemos tratamientos propios para tratar y curar estas enfermedades, o por lo menos paliar estas enfermedades como el cáncer, ¿no? Y nosotros ya tratamos COVID, ya tratamos insuficiencias respiratorias, tratamos cardiopatías, tratamos enfermedades de los ojos, enfermedades de los huesos, de la piel, pero no estamos peleados con que usted compre a lo mejor un medicamento que su médico general le recete. Nosotros somos médicos igualmente certificados y podemos de alguna manera administrar estos tratamientos, y de ninguna manera estamos jugando tampoco ni con la mente de las personas ni manipulándolas, digamos, programarlas para que se sientan bien o alguna situación así. Les vamos a dar un medicamento, una terapia de acuerdo a las necesidades que tengan. Diferencia entre la homeopatía y la medicina general: a lo mejor usted y yo nos acabamos de contagiar de gripa en este ambiente en donde estamos ahorita trabajando, pero puede ser que sus síntomas sean distintos de los míos. Claro. Por lo mismo, usted no va a recibir el mismo tratamiento que yo. La homeopatía se va a dedicar precisamente a identificar a la persona, y vamos a tratar directamente a la persona, su mente, su emoción, su cuadro, toda su forma, su espíritu, pero ya entraremos en detalles más drásticos, entrar en esa parte, pero sí, déjeme decirle que su personalidad, su persona, su cuadro no va a ser idéntico al mío, por lo tanto, quizás no va a tener el mismo tratamiento que yo, quizás sí, ¿no? Puede ser que compartamos a lo mejor ciertas características de la patología, y entonces, pues, por ende, nosotros aceptamos, por supuesto, los postulados de la medicina general, la medicina de Hipócrates, la cual pues habla de desarrollar fármacos, de desarrollar curas a esas patologías. Entonces, si usted se va a aplicar una penicilina, un losartán, o va a consumir algún medicamento, nosotros no estamos estigmatizando nada de eso. Simplemente nosotros tenemos medicamentos que tratan el mismo padecimiento de una forma distinta. La alternativa es de ustedes, probarlos o no, consumirlos, y si se sienten bien, por supuesto, se quedarán en esta parte. Si ustedes no vieran un resultado adecuado, pues ustedes verán que la mejor opinión es la de su médico, siempre. Excelente, doctor. Y bueno, agradezco realmente toda esta información porque nos apertura ese pensamiento, nos despierta esa conciencia también desde la realidad de los mitos, de las implicaciones que conlleva el término homeopatía, ¿no? Y la medicina homeopática. Entonces, por otro lado, dígame dónde lo podemos encontrar. Bueno, yo estoy en el Estado de México, propiamente ahorita en Metepec, Estado de México. Les dejaría mi Facebook aquí en el enlace de la página y en la descripción.
Les voy a dejar todos mis datos, mi correo electrónico. Nosotros nos llamamos Farmacia Homeopática Vida Saludable. Yo soy el doctor Andrés Lagunas López y también me van a encontrar en Facebook con esa descripción. Tenemos una página de YouTube, un canal de YouTube que es Conciencia Oculta, ¿no? Donde vamos a hablar de temas varios, aparte obviamente de abordar seguramente la homeopatía. Sin embargo, en algún momento tienen esa necesidad de acercarse por algún tratamiento, por algún diagnóstico, estamos a la orden, Sofía. No, pues excelente, excelente, doctor. Denle like. Aquí dejamos la información en la cajita. Y pues muchísimas gracias, doctor. Este es su canal cuando usted quiera regresar. Y pues a todos los que nos están observando, muchas gracias y les mando un beso.